con nosotros una persona que me había prometido que iba a estar aquí. Y aquí está cumpliendo la palabra. Aquí está. Ojo, no es la fecha que era porque a veces se me iba de viaje, que esto que lo otro, pero bueno, aquí está mi invitado de honor esta mañana, chiricano, el expresidente Ernesto Pérez Valladares, que viene con ese semblante así fresco, porque viene de Boquete. Así es. Uno cuando va a Boquete como que el colágeno y todo en la cara, yo no sé, algo hace en el cabello y todo. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, sobre todo sin COVID. Bueno, eso es importante. ¿Le ha dado COVID? No, gracias a Dios. No, Hasta estamos en la misma línea. Sí. Durante esta pandemia Dios nos ha guardado muchísimo, así que por eso también hay que dar gracias. Así es. Es nuestro invitado, va a estar con nosotros la hora completita y vamos a conversar con él de diferentes temas. De todo, no hay agenda, no hay agenda. Y siempre que se dice chiricano dice que no, él es cédula 8. Hay doblemente chiricano, 4 más 4. Cédula 8. Un ¿A qué chiricano que edad es se cédula fue 8. usted para Chiriquí? A los 7 días de nacido. 7. Es chiricano. O sea, mi madre y mi padre vivían en Chiriquí. Vino solamente al parto a Panamá porque era un parto complicado. Y se regresó. Inmediatamente nos fuimos para Chiriquí. Usted es chiricano. Sí, por eso le digo, doblemente chiricano, 4 más 4. Hay que aceptarlo, así que los que no lo aceptan, aceptarlo. ¿Sabe qué? Hay una etapa de aceptación. Vamos a la pregunta en redes mejor. Dejemos ese debate. Vamos a la pregunta en redes. Ahí está. ¿Cree que los 15 millones asignados al órgano judicial mejorará el sistema de justicia en Panamá? Se lo reitero. Ayer hubo un acto y todo, ¿no? Con la entrega simbólica de un cheque ahí de los 15 millones de dólares del presidente de la República, la presidenta de la Corte Suprema. ¿Estos 15 millones asignados al órgano judicial mejorarán el sistema de justicia en Panamá? Como cada mañana opine usando el hashtag radiografía. No, mire, a la postre, usted sea 8, sea 4 más 4, lo que sea, en Chiriquí usted sabe, la regla de ciudadanía por consanguinidad se extiende hasta la tercera generación, así que no hay problema. No hay ningún problema. Ahí no hay problema. Vamos a las noticias. Ya reduce más la cosa. Bien, tal como le dijimos, el presidente Ernesto Pérez Valladares está con nosotros esta mañana y creo que la pregunta que tenemos en redes es buena forma de iniciar esta conversa, presidente. Estos 15 millones, ¿qué impacto tendrán en lo que es el servicio de la justicia? Bueno, Hugo, yo pienso que es un primer paso, pero es un primer paso solamente. Yo pienso que se necesita mucho más de 15 millones de dólares para poder empezar a enderezar, si se quiere poner de esa manera, el tema judicial en Panamá. A mí me parece que hay circunstancias que nos vislumbran un futuro promisorio, positivo. El hecho de que la primera acción de la nueva presidenta de la Corte haya sido declarar en interinidad o declarar abiertos en concurso todos aquellos nombramientos que se hicieron de a dedo, obviando la carrera judicial, creo que es un inicio muy, muy positivo. Pienso que si bien es cierto 15 millones de dólares no pareciera ser la gran cifra, creo que es el primer paso en un proceso que debe culminar con un cumplimiento adecuado de lo establecido, que es que el órgano judicial tenga un presupuesto que respondiente creo que es al 2% del presupuesto nacional. Tengo esperanza de que nosotros podamos en consecuencia recuperar la fe en la justicia, la fe en los jueces, la fe en sus fallos, cosa que ha sido desafortunadamente muy cuestionado. A usted en lo personal, ¿qué le ha hecho perder a través del tiempo la esperanza en los jueces, en sus fallos? Bueno, yo te digo algo, yo tengo un pleito pendiente de resolución desde hace 10 años. 10 años. Es decir, la juez que tenía el caso simplemente no fallaba, simplemente no falló y ahora la ascendieron, o sea, dejó el caso pendiente para el próximo. 10 años. Cuéntame qué tipo de justicia se puede hacer con ese tipo de situaciones. Así que yo espero que ese tipo de cosas no sucedan, no a mí, que no le sucedan a ninguno, a ningún panameño, claro. Ahora, la reunión de ayer recibió algunas críticas antes de que se diera, precisamente por la independencia de los 3 órganos. Sin embargo, es positivo este tipo de acercamiento y creo que la manera de hacerlo transparente, que todo el mundo sepa, me reuní con la Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia, creo que es en positivo. ¿Cómo debiera manejar el órgano ejecutivo este tema, señor expresidente, precisamente para alcanzar esto que usted menciona? Porque alguien tiene que tomar como el liderazgo de este tema justicia. Tengo mucha expectativa. Hoy, de hecho, intercambiaba chats con el magistrado Arrocha
y le decía, siga haciendo las cosas bien, necesitamos más gente como ustedes, de que venga con esa sangre nueva a la Corte. Pero ¿cuál debe ser el papel del Ejecutivo en todo esto, sin inmiscuirse en las tomas de decisiones del órgano judicial? Claro, se habla de independencia, pero coordinación entre los órganos del Estado. Eso significa que no es que no se deben hablar, no es que no se deben reunir, es que deben coordinar las acciones del Estado. Es decir, ¿qué coordinación? Por ejemplo, señor presidente, mire, nosotros en el órgano judicial, este es nuestro presupuesto y esto es lo que dice la ley y eso es lo que aspiramos. Y el Ejecutivo tendrá la forma de decirle, bueno, vamos a cumplir con lo que establece la ley y vamos a buscar la forma de darles a ustedes los presupuestos necesarios. De la misma manera que se reúne el Ejecutivo con la presidencia y con la Junta Directiva de la Asamblea. Es decir, coordinar no significa que uno mande al otro, ni mucho menos que uno tenga influencia sobre las decisiones particulares de uno de los órganos del Estado. Yo creo que ha sido, honestamente, un excelente paso. En efecto, me gusta mucho que haya sido muy público y muy abierto. Exacto. Para que se sepa que no hay absolutamente nada que esconder, que al contrario, se está tratando con las manos limpias y abiertas el tema de la justicia en Panamá. Esa expectativa ojalá que logre llenarse. Creo que hay una presión sobre los magistrados nuevos, principalmente las mujeres. Esperamos cambios sustanciales. Imagínese usted, señor expresidente, que tiene 10 años, la gente que está detenida. Sí, exacto. Y que lleva años tras las rejas y que lo peor de todo es que muchas veces son inocentes. Así es. ¿Y quién devuelve esos años? Absolutamente nadie. Así que creo que ahí hay que hacer mucha presión para tratar de lograr resultados diferentes en el tema justicia. Usted ve que las figuras, también cómo ve las nuevas figuras que fueron seleccionadas, siente que tenemos oportunidad de ir mejorando todavía más. Ya no le toca escoger a más nadie, a Laurentino Cortizo, pero al próximo presidente que le haga su relevo, sí le va a tocar. Fíjate, Susan, yo pienso que el presidente Cortizo ha dado un ejemplo, porque él no tenía por qué someterse, por llamarlo de alguna forma, al escrutinio como lo hizo de un equipo de gente que evaluó, luego pasarlo a una de estas empresas que evalúan las personalidades, las calificaciones, etcétera, y le dieron una lista cerrada, es decir, él tenía que escoger de los que estaban en la lista y lo hizo. Yo creo que eso es un ejemplo muy positivo y no tengo la menor duda de que las escogencias que ha hecho el presidente Cortizo son las mejores. Me gusta muchísimo que sean mujeres. ¿Por qué? Yo tengo hijas. ¿Y qué hace diferente a una mujer? Hace mucha diferencia. Mucha diferencia. Yo creo que el tema de la mujer, su honestidad, su entrega, su profesionalismo, hace mucha diferencia en esos puestos de poder. Todos venimos de una mujer y mi madre tenía un código penal que era, había que quitarse el sombrero, y el de mi abuela ni se diga. Pero en fin, usted habló de que esas relaciones de coordinación entre los órganos del Estado no implican que un órgano esté sobre otro, que un órgano mande a otro, en fin. ¿Esa relación se da también ejecutivo-asamblea? Por supuesto, bueno, yo te puedo hablar por mi experiencia. No, pero esa relación es así de sana. Yo pienso que hay, hombre, no lo sé porque no me consta, no he participado, pero entiendo que hay reuniones con frecuencia entre la Junta Directiva de la Asamblea y la Presidencia de la República. Porque evidentemente el gobierno, el ejecutivo, el que ejecuta, tiene cosas que le interesa que la Asamblea le apruebe. Que necesita, más allá que le interesa, que necesita. Entre ellos, lo primero es el presupuesto. Claro. Y luego todo lo que de allí deriva. Y proyectos de ley que son compromisos políticos también del Ejecutivo. Así que yo no veo que haya ningún cuestionamiento ni ningún problema con que se reúnan, se discutan, se evalúen y lleguen a acuerdos. Ojo, perdón, yo coincido con usted, sí, porque de verdad ayer yo defendía cuando se anunció esto, yo decía esto es bueno. En el caso de la Asamblea, por ejemplo, señor expresidente, muy bien las reuniones, pero yo creo que hay pocos resultados positivos de las reuniones de la Asamblea y el Ejecutivo. Ese es otro tema, Susan, ese es un tema de valoración. Sí, pues puede ser que tú no creas que haya resultados positivos, tú no creas que... ¿Y usted qué piensa? Yo creo que yo tengo que coincidir bastante con tu pensamiento. Ok. Pero eso no es porque no se hagan las reuniones, ni porque claro, las reuniones, sino que simplemente, bueno, las circunstancias ¿Es bueno o malo que eso no ocurra? Usted fue presidente, usted
manejó esas relaciones con el órgano ejecutivo. Usted tenía una bancada que era como el chombo. Yo recuerdo porque ahí fue cuando empecé como reportera. Estaba el señor Gerardo González, o sea, habían diputados, Dios mío. Ese manejo, ¿no? Que al final tiene que existir para que al final pueda existir esa armonía. No es que vamos a coincidir siempre, porque de hecho Hugo y yo no pensamos igual en muchas cosas, pero todo cuando es manejado con mucho respeto, las cosas se pueden dar. Pero parecía, usted te escucha a veces en los periodos de incidencia, diputados del propio partido dándole duro al propio gobierno, a sus ministros, opiniones bien aisladas una de la otra. Entonces, al final, la democracia es buena, pero este comportamiento es bueno, es saludable, reunirse, no resultados. Creo que usted también debe manejar información que le cuesta mucho al Ejecutivo el poder alcanzar cosas con la Asamblea. Viene el chantaje, lo estoy diciendo yo, no lo dice el presidente, viene el tratar de manipular. A mí nadie me puede chantajear ni me puede manipular. Soy dura para eso. Y yo creo que usted también. Y me imagino que en su época tampoco lo hicieron. No. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver. El presidente Cortizo fue diputado. Y yo supongo que eso le da a él una especie de conocimiento mayor que el que yo pude haber tenido del manejo de la Asamblea y de los manejos internos en la Asamblea. Así es que, sí, en efecto, además tenemos personalidades diferentes, ¿no? Y circunstancias diferentes. Yo creo que la calidad de los diputados que yo tuve la ocasión de trabajar con ellos en mi periodo, con todo el respeto de los actuales, pero creo que fue muy superior a lo que existe actualmente. Y ni siquiera le echo la culpa a ellos, le echo la culpa a la forma como se eligen y el clientelismo de la sociedad. De manera que, decía Ortega y Gasset, es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Yo pienso que el presidente Cortizo está haciendo lo que necesite hacer para poder llevar adelante su programa de gobierno. Desafortunadamente, en efecto, yo percibo, igual que mucha gente, que ahí hay mucha, ¿y qué hay para mí? Y esto sí, pero ¿y entonces qué me vas a dar? ¿Cómo vamos a hacer? Ese que tú llamas chantaje, que yo creo que es una forma correcta de denominarlo, sí, en efecto. Cuando usted habla de calidad de diputados, ¿a qué se refiere específicamente? Hombre, mire, yo creo que en aquellos tiempos los mejores cuadros de todos los partidos políticos, de una forma u otra, se candidatizaban y salían electos diputados. Y no solamente estoy hablando del PRD, sino de todos los otros partidos políticos. Allí había diputados con una formación política muy formal, muy grande. Había enfrentamiento de ideas, que yo creo que es lo más importante en un debate de la Asamblea. Desafortunadamente, esta se ha convertido en un punto de acusar para pedir, acusar para chantajear. No hay un debate ideológico de nada. Verdaderamente yo no veo, tampoco lo hay en los partidos. Entonces, de ese tipo de debate y de ese tipo de diálogo no puede salir nada positivo. A eso me refiero yo, Hugo, en la calidad, que digo yo existía mucho más en las asambleas anteriores, no solamente la que trabajó con mi administración, sino también las anteriores. Aquí lo que hace más grave la situación es que si ese chantaje del que usted habla ocurre. Eso lo habló y usted Susan. dijo que pensaba con ella, como ella coincidía Sí, con ella. No hay duda que es, sí. Sí, el tema es que si ese chantaje existe, una cosa es que usted pague un chantaje con su plata, con el producto de su trabajo, Exacto, con su patrimonio. Eso es un asunto suyo, ¿verdad? No estoy defendiendo la figura, sino que una cosa es que usted lo haga con su plata y ceda al chantaje, y otra cosa es que usted pague con plata de otro. Y en este caso estamos hablando de la plata de todos. ¿Eso no hace más grave la situación? Por supuesto que lo hace más grave. Claro que sí, es decir, pero a ver, ¿cuál es la alternativa? Que no se haga nada. Sí. Honestamente, si tú vas al principio de lo que está pasando, Hugo, el tema es que el sistema mediante el cual elegimos diputados hay que cambiarlo. Mientras tú tengas este sistema donde son circuitos, donde el diputado tiene un equipo de representantes de corregimiento que al final y el día, como es el diputado el que recibe las partidas y el dinero, es él el que manda a los representantes de corregimiento. Se desfiguró. Entonces ya no son solucionadores de los problemas de la comunidad, sino operadores políticos del diputado. Dirigentes comunitarios para mí. Pero al final a los propios diputados, y perdone que lo interrumpa, no les interesa que eso cambie. Bueno, es que están acostumbrados al sistema. Claro. Entonces, a ver, si eso es el sistema y tú sabes que el sistema es bueno que hay para mí, qué me vas a dar, cuánto me toca a mí, entonces el diputado lo primero que piensa cuando llega a la asamblea electo de esa forma, donde se ha tenido que gastar o
gastar, porque yo no llamo eso inversión, gastar un dinero para poder ser electo, lo primero que piensa es cómo me voy a reelegir y cómo me resarzo lo que me gasté y lo que voy a tener que gastarme en el futuro. Entonces ahí tú tienes verdaderamente la semilla donde empieza a germinar todo el problema de la Ahora, esa figura solo aplica a los diputados, eso de qué hay para mí, cómo resarzo, cómo me lleno los bolsillos. Por una razón se lo pregunto. Hay un efecto dominó en las alcaldías y en los consejos municipales, Sí, claro, de aumentarse gasto de representación, gasto de movilización. Hombre, ya ganan más que magistrados, sí, ganan más que presidentes. Así es. En fin, ese es un fenómeno solo de los diputados. No. Extiéndalo, por favor, tú este estás otro claro. fenómeno. Evidentemente está muy claro. Ha habido señalamientos de alcaldes que ahora ganan más que el presidente de la República. Es decir, es un absurdo. Honestamente, el sistema necesita revisarse integralmente, la forma como se eligen, la descentralización famosa que hay que darle, hay que escarbarla mucho porque honestamente creo que ahí se está dando una serie de abusos que estamos viviendo. Así que sí, el tema es cómo se hace, cuándo se hace. En ese aspecto, disculpe Susan que le interrumpa, de cómo se hace, cuándo se hace. Bueno, en esta administración ya hemos tenido 2 fracasos convocando un cambio constitucional. Un fracaso lo tuvo el gobierno en su primer año, después fracasó la oposición que iba a recoger firmas, los independientes que iban a recoger firmas. Entonces todas las fuerzas políticas han fracasado convocando una constituyente. Entonces, ¿cómo cambiamos el sistema? Yo pienso que uno debe aprender de la historia. La Constitución del 46, de la cual mucha gente piensa que ha sido la mejor que ha tenido la República, la formularon un grupo de expertos, un grupo de juristas, un grupo de distinguidos ciudadanos juristas panameños, y se presentó un proyecto a la Asamblea. Yo creo que esa es la forma de hacerlo. Yo creo que lo mismo debe hacer el presidente si le interesa empezar a hacer estos cambios, reunir 7, 9, yo digo siempre un número non porque va a haber diferencias, distinguidos juristas, tanto de las universidades como del campo privado y público, coger muy bien la gente y que hagan un proyecto de modificación a la actual Constitución. Y ese proyecto se presenta o se acepta o se rechaza a la Asamblea. Y si la Asamblea no quiere actuar sobre ellos, va a un referéndum. Que sea el pueblo directamente el que decida si lo que quiere es seguir a como estamos o mejorar un sistema diferente. Sin dar tanta vuelta e ir al grano. Sin Pero, dar tanta pero vuelta. ¿por qué no se hace? Al final usted decía, ¿cuándo y cómo? Creo que un inicio lo tuvimos con el tema de las reformas electorales, cuando se reunía la Comisión de Reformas Electorales y no hubo interés de cambiar el método de escogencia de los diputados, porque ahí podía ser un inicio, eso como primeros pasitos. Luego esta intención de reforma a nuestra Constitución, el propio señor Laurentino Cortizo en campaña habló de esto. Ya han transcurrido 2 años de su administración, más de 2 años de su administración y todavía no vemos. ¿Hay tiempo en este momento de poder hacer algo cuando le queda poco tiempo de hacerlo? Eso como una pregunta número 1. Y yo me puse a buscar en Google, porque mi memoria ya no estaba tan clarita, de los diputados de aquella época. Susana Richa de Torrijos, mire usted la calidad de legisladora. Estaba Balbín Herrera, estaba Titi Alvarado, Carlos Alvarado, Sí, señor. el señor Miguel Bush de Colón, ¿por qué se ríe? Felipe No Cano, recuerdo de don Carlos Alvarado. Omar Mucho Chen, recuerdo. Héctor Alemán, Oiden Ortega. Y obviamente dentro de la oposición estaba un Blandón, habían otros diputados. Yo siento, y de verdad con mucho respeto, porque para mí los que están ahorita ni fu ni fa, si yo los tuviera que calificar, los fracaso. Creo que saco como a 6 o 7 solamente. Muy decepcionada de la gente nueva que entró a la Asamblea, que ha seguido haciendo más de lo mismo. Entonces es lo que no podemos permitir, y esto va con usted, señor elector, para que escoja bien en el 2024 si no revisamos esto que habla el expresidente. Entonces, los propios diputados, el propio presidente de la Asamblea, el señor Crispiano, que se lanzó un discurso el primer año que agarró, yo dije, bueno, vamos a darle chance, porque a veces me dicen que soy dura. Me decepcionó de nuevo, el globo de nuevo se reventó. Entonces, creo que hay oportunidad. Inicia un 2022 para tratar de hacer las cosas diferentes por la Asamblea. Vamos a cambiar esa manera en la que nos ven, vamos a trabajar, vamos a proponer, no vamos a ofender, no vamos a insultar. Vamos a tratar de hacer las cosas correctamente. Y por el otro lado, el Ejecutivo, a ver si tiene o no tiene chance de hacer algo en este momento, para ver si para el 2000, no sé, no creo que el 2024, pero la siguiente,
podemos tener una nueva constitución. Esas dos cosas, señor expresidente. Bueno, yo creo que sí hay tiempo de hacerlo, Susan. Yo pienso que, claro, mire, no podemos obviar el hecho de que iniciado el gobierno inicia la pandemia. Entonces yo supongo que la inmensa mayoría del tiempo del presidente y del Ejecutivo ha sido combatir esta pandemia. Y de los recursos, por supuesto. Así es que yo creo que la propuesta que se mandó, se remitió a la Asamblea, evidentemente estaba muerta desde el principio. Tú no le puedes pedir, si no hay un alto grado de patriotismo, el cual yo creo que no hay en esa Asamblea, tú no le puedes permitir que haga un sacrificio como una especie de harakiri de sus propios intereses económicos y políticos. Por eso mi propuesta es que vaya un tema exclusivamente sí o no. Y si dicen que no, o no lo rehusan, entonces vamos directamente a un referéndum a ver qué es lo que dice el pueblo panameño. Pero yo creo que no hay otra forma de actuar si queremos mejorar y cambiar las situaciones que estamos viviendo. Tú dijiste algo, usted, señor elector. Por supuesto, sí que lo que tenemos es el resultado de la decisión del pueblo panameño. O sea, ahora todo el mundo, ay, qué barbaridad esta asamblea, pero si fue electo por ustedes. ¿Me explico? O sea, no lo inventó nadie. Y una asamblea sustancialmente nueva. Disculpe, Susan, para que intervenga usted. No, la respuesta a esta. Sí. Que me quedó allí pendiente. ¿Y la Asamblea tiene chance de hacer algo, el señor Cristiano Adames, de retomar, de ver si arregla, si su discurso lo lleva de las acciones? Susan, acuérdate que no es Cristiano, no es el presidente solamente, no es solamente la directiva, son todos. Porque esa es una decisión... Pero tiene que haber un líder. Esa es bueno, pero es que el líder lo cambian cada año que eligen presidente, ¿no? Esa es una decisión colegiada. Y por supuesto, desafortunadamente, los primeros que piensan son sus intereses personales y económicos, no en el futuro ni en la institucionalidad del país. Por eso creo que el método que se buscó no era el correcto. Ahora bien, en la persona de Cristiano Adames pasamos de un presidente de la Asamblea que estaba en el ostracismo. Había un presidente de la Asamblea que no participaba del debate, no se le podía entrevistar, no daba declaraciones. Un presidente mudo para la opinión pública. Él solamente dirigía el debate. Pasamos a un Cristiano. Está hablando del anterior a Cristiano. Castillero. Yo no me acuerdo ni cómo se llama. ¿Cómo? Castillero, ¿no es? Castillero, ese mismo, exactamente. Sí. El señor Castillero. Mira que hasta se me hace difícil recordar el nombre. Y no lo digo en broma. Estaba buscando en mi memoria mientras hablaba el nombre y se me había ido. Pero fíjese. Pasamos a un Cristiano que comenzó a reunirse con diferentes sectores, empresas privadas, sindicatos, tratando de facilitar el diálogo por la Caja de Seguro Social, en fin. En el camino la tónica varió un poco, ese ímpetu que tenía al principio cambió. Sin embargo, en su último discurso, iniciando el año, él habló de volver a esa estrategia. Él habló de una asamblea transparente y de puertas abiertas, una asamblea que está rodeada por... O sea, no hay una cerca como había antes. Bueno, al principio no había ni cerca. Varias cercas, varios anillos de seguridad. Entonces, él volvió a hablar de asamblea transparente. Yo quiero saber si eso es posible, si usted confía en esas palabras. ¿Usted conoce a Cristiano? ¿Cristiano era legislador cuando usted era presidente? No, todavía no era, ¿verdad? No. Bien, eso. Y también quiero saber, para pasar del legislativo al ejecutivo, ya el presidente llegó al pináculo de su mandato. Y ahora es cuesta abajo los 2 años y medio de mandato que le quedan. Quiero que evalúe los 2 primeros años y medio y los que le quedan. Los 2 órganos del Estado, entonces, pero luego de la pausa. Pero, okay. Sí, luego de la pausa, ¿le parece? Le dejó cosas fuertes. Yo me hubiese recordado de Cristiano, créame. Sí. Yo bajaba al pleno con mi grabadora de Omega Estéreo. Yo bajaba al pleno y entrevistaba a los legisladores. Pero daba gusto escuchar las entrevistas. Sí. Ahora ni siquiera hablar saben. Yo soy dura, señor Ernesto Pérez Valladares. Yo no digo las cosas bonitas. Y quizás piensen que tengo un tema con la Asamblea, pero es que de verdad un órgano como este se merece tener otra calidad de personas allí. Mujeres con las faldas bien puestas, hacer las cosas bien. Y ya ese tema mediático de que me vendo al inicio súper bien y que voy a hacer, hey, papito, mamita, si yo no veo los actos, eres más del montón, y es lo que ha ocurrido. Oiga, parece romántico, pero es cierto. Usted llegaba al hemiciclo legislativo y usted llamaba, oiga, legislador Castillo, y venía caminando. Y si no venía, usted podía entrar y no había problema. ¿Ya Lipití te llevaba? Ahora, venga, niña, ni en las gradas se permite que haya público, y no es por COVID. No es por COVID. Desde antes del COVID ya estaba así. Le insisto, una asamblea que tiene
varios anillos de seguridad. Sabe que también al regresar, expresidente, me gustaría hablar del titular de Economía. Usted es un hombre de números, estadista, y al final, ¿qué representa que estemos ubicados como una de las mejores economías de la región? ¿Cómo sacarle provecho a eso para que el panameño sienta específicamente eso? Usted no se vaya. Hoy, cumpliendo nuestros 7 años de aniversario, el expresidente Ernesto Pérez Valladares en Radiografía. Ya regresamos. Son las 8:04. Le recordamos la pregunta que tenemos en redes. Refrescamos, ahí está. ¿Cree que los 15 millones asignados al órgano judicial mejorarán el sistema de justicia en Panamá? Dice el presidente Pérez Valladares que por lo menos hay esperanza, ¿no? Usted comparte esa esperanza, use el hashtag Radiografía, mi queridísima Susan. Seguimos aquí con el doctor Ernesto Pérez Valladares conversando para todos los que nos ven y nos escuchan en estos 7 años de Radiografía. En el tintero, Hugo dejó 2 preguntas y así que responda las de él para yo venir con las mías. Son 2 temas. El señor Cristiano Adames, expectativa y balance que tiene de su labor, y del presidente de la República que llega a la mitad de su mandato. Dije yo, ahora ya va cuesta arriba en cuanto a tiempo, pero para algunos es cuesta abajo, perdón, pero es cuesta arriba para algunos se le hace más difícil la última mitad, pero usted tiene experiencia en ese taburete también. Bueno, yo creo, vamos a empezar por la última, Hugo, que es la más fácil. Yo creo que el periodo presidencial es un continuo, es decir, es una línea recta. Obvio que al principio el poder político es mayor y va bajando con el tiempo, sí, pero la autoridad del presidente existe hasta el último día. Es decir, él puede hacer los cambios y hacer las cosas que necesita hacerse para el país hasta el día antes de su salida. De manera que yo no veo esto de subida y de bajada. El otro tema del presidente de la Asamblea, yo tengo muy poco conocimiento personal de Cristiano, hemos conversado quizás un par de veces en la vida, pero creo que sus intenciones eran buenas. Sin embargo, yo sí hago un señalamiento, es decir, ¿cuál es el rol verdaderamente de la Asamblea? El rol de la Asamblea, en mi mente, debe ser producir leyes favorables al desarrollo nacional del país, protección a los menores, es decir, todo lo que significa legislación. Yo no creo que la Asamblea fue constituida para ir a hacer inspecciones de obras públicas, por ejemplo. ¿Qué sabe, por más que quieran, algunos de los diputados ir a examinar si una carretera está bien hecha o no? O si un hospital fue bien hecho o no. Eso no es su función, esa es la función del órgano ejecutivo. Así es que habría que ver, ¿no? Y hay que poner en la balanza popular qué es lo que da voto y qué es lo que no. Yo sé que lo que da voto es ir a decir, esta está mal hecho, usted no sabe hacer esto, pero el tipo es ingeniero y tú eres Exacto. licenciado. O lo que da voto es bañarse en la quebrada, entregar lentes, jamones, bolsa de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, Susan, así es. Así que si tú no puedes cambiar de raíz el clientelismo, tú tienes que evitar en lo más posible que el sistema te lleve a ser clientelar. Y esa es la elección, cómo se hace la elección de los diputados. Ese es el tema. Volvemos al mismo punto. Sí, señor. Ahora, usted sabe que cuando yo tengo que tomar decisiones duras en mi vida, yo tengo como mi club de sabios. Siempre creo que es bueno escuchar, claro. Y ojalá que el presidente Laurentino tome esto de manera constructiva, de verdad, porque es como el objetivo. Queremos que al país le vaya bien, queremos que al gobierno le vaya bien y que los diputados también lo tomen desde ese punto de vista. Inicia un 2022, me agrada leer, Banco Mundial proyecta que la economía de Panamá se expanda 7.8% este año y definitivamente que nos ubica en una posición maravillosa, señor Ernesto Pérez Valladares, pero hay que sacarle provecho a esto. Nada más no nos podemos quedar con que el Banco Mundial diga la economía de Panamá va a crecer a este punto y va a ser la mejor de la región. Creo que estamos de número 1 en Latinoamérica específicamente. ¿Cómo logramos que el empresario micro, pequeño, mediano, el grande, ese que está en la economía informal, en las calles, en el taxi, pueda sentir ese beneficio, señor expresidente? Sabemos que el gobierno está tratando de vender a Panamá, pero todo esto tiene que ir acompañado de muchas cosas. Usted es un hombre de números, es un estadista. ¿Hacia dónde está el norte de este tema? Susan, hay cosas que nosotros los panameños tendemos a tirarnos plomo a nosotros mismos. Yo creo que nosotros
somos vistos como mucho mejor de lo que nosotros mismos nos vemos internamente. ¿Qué quiero decir? Yo acabo de recibir hace un par de semanas un estudio del Fondo Monetario Internacional que dice que el país con mayores posibilidades de tener los estándares de vida igual a los Estados Unidos en un periodo de relativamente corto, de 15 o 20 años, es Panamá. Wow. Es el que más posibilidades, te lo voy a mandar después para que lo veas, es el que mayor posibilidades tiene. Entonces no solamente se trata del crecimiento inmediato, sino que a futuro todo el mundo nos está viendo como el país que se va a desarrollar lo más rápido posible. Y los panameños nos dedicamos a pensar que todo está mal, que no nos va a ir bien. Tenemos como muy baja autoestima. Y negativos. Muy negativos. Yo creo que todo en el exterior nos ven muchísimo mejor de lo que nos vemos nosotros mismos aquí en Panamá. Entonces, ¿la economía va a crecer? Sí, claro que va a crecer. El tema es que va a crecer en sectores diferentes a los que crecía anteriormente. No solamente en Panamá, en el mundo entero. Esto de la pandemia puso de por medio el trabajo a distancia. Hay muchísima gente que dice, ¿tú sabes qué? Entre ellos, mis nietos, por ejemplo, que están trabajando, yo prefiero trabajar desde mi casa. No tengo por qué ir a una oficina. Y eso trae otra consecuencia, que es lo que tú señalas, el trabajo independiente. Sí. Esa gente que son independientes, que aquí le llamamos informal, yo creo que ese es el futuro. El trabajo formal, aquel de que yo te nombro y recibes un cheque y tienes que ir a 8 horas, eso va a desaparecer en los próximos años. Tenemos que buscar la forma, sí, de que ese crecimiento del Producto Interno Bruto signifique un derrame de oportunidades a los más necesitados. Y es allí donde debe enfocarse entonces, por supuesto, la inversión del Estado. El Estado no está para invertir en, tú sabes, en lo que está haciéndose, no vamos a entrar en el tema, pero tú sabes de lo que estoy hablando, sino que debe invertir en educación, sobre todo en educación de calidad. Es el único país que yo veo en el mundo que los educadores no querían regresar a las clases. Eso no puede ser. ¿Qué habría hecho usted con educadores que no quieren regresar a clases? Tú quieres que me enemiste con todo ello, lo voy a hacer con mucho gusto. Yo hubiera preferido perder un año de clases a seguir con el sistema que tenemos. Si quieren hacer una huelga, háganla y vamos a ver quién aguanta más. Porque nosotros tenemos que cambiar la calidad de la educación que se está recibiendo en este país. No puede ser que tú te gradúes de ingeniero en este país, que no es el caso necesariamente que estoy hablando. Tú te gradúas de ingeniero y resulta ser que el ingeniero que viene a competir contigo, graduado del exterior, te gana. Así es. Porque no sabes. Entonces no es el título, es lo que te queda en la cabeza. Y desafortunadamente la calidad de lo que nosotros decimos, bueno, ahí están las pruebas. Sí. En su administración hubo una huelga. Yo estaba en 6º año, yo no pude... ¿Participar en la huelga? No, votar. Pero recuerdo que fueron bastantes meses, señor expresidente. Sí, ¿cómo no? Y eso obligó a muchos papás a meter a sus hijos en escuelas privadas porque recibí compañeros que venían del Instituto David y demás. Al final a veces, no sé, yo soy muy radical en mis tomas de decisiones. Hay cosas que puedo consensuar, pero yo en lo personal pienso que hay cosas que no se negocian porque afecta a un país. Entonces yo siento que en este tema educativo yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Sí, claro. Y yo creo que voto a todo el que no quiere regresar a clase. Así de simple. Mejor que no sea presidenta. Porque imagínese lo que yo haría. Que tú como presidente no estás, Susan, para que te toquen el himno nacional y te aplaudan cada vez que entras a un lugar. Tú estás para mandar. Mandar en el mejor sentido de la palabra, para encaminar la sociedad hacia mejores lugares. Y eso a veces es duro, eso a veces no te trae aplausos inmediatos. Pero mira, dame un poquito de autobombo. Si nosotros no hubiéramos hecho los cambios estructurales de esta economía, no estuviéramos los crecimientos que hemos tenido. De acuerdo con usted. Y fue muy criticado. Y todavía hay gente que me lo sigue criticando. Así es. Tienen todo el derecho de criticar, pero esa es la realidad. Iba a ese tema cuando hace un rato usted citó un estudio del Banco Mundial, porque para lograr ese estándar o una meta como esa, en 20 años, tener el mismo nivel de los Estados Unidos, deberíamos como país por lo menos tener un plan, ¿no? Y yo no sé, yo le doy vueltas y siento que cada gobierno ha llegado a hacer una tarea para mis 5 años o para el problema que tengo mañana, para evitar la huelga, para evitar esto, para quitarme este dolor de cabeza, pero a largo plazo muy pocos piensan. Y no era por, te digo autobombo, tampoco es para darle bombo a su administración. Yo critiqué mucho su administración, pero hay que aceptar que por lo menos, entre otras cosas, el único que pensó en ahorro nacional para el futuro fue usted.
aquí se iba a privatizar las instituciones del Estado, ese era el acuerdo. Sí. El difunto vicepresidente Ford lo aceptó, sí, eso fue lo que nosotros firmamos, privatización. Usted cambió eso con el ministro Chapman, se convirtió en una corporatización, parte de ese dinero se ahorró pensando en el futuro del país. Pensar en ahorro es como una palabra que no está en el vocabulario de los siguientes, Al revés. de los siguientes gobernantes que tuvimos. Entonces, presidente, ¿cómo llegamos a esa meta? Con gobernantes que están pensando en que no me cierren mañana la vía, Más en mi préstamos. negocio, pido más préstamos. O sea, no siento que haya un proyecto de país. Esto es lo que queremos como país. Hugo, la respuesta está en preguntarle al pueblo por qué los eligen. ¿Me explico? Eso es lo que nos ha sucedido, en efecto. Nos hemos quedado con el inmediatismo, no hay una visión de futuro, ¿qué es lo que yo quiero que Panamá sea para mis hijos, para mis nietos? No, los problemas inmediatos es lo que tengo que solucionar y ver cómo hago para ver si tengo chance de reelegirme. Eso es lo que es. Bien, yo creo que el país tiene que encaminarse hacia... Yo no creo en volver a la planificación como tal. Te voy a decir por qué. Porque esa planificación era el momento en que había lo que se llamó el Estado inversor, el Estado productor. Es decir, la planificación era en función de qué era lo que el Estado iba a hacer en la economía. Yo creo que lo que se necesita ahora es una visión que en efecto yo creo que existe, lo que pasa es que está muy diseminada, de lo que debemos hacer para lograr un objetivo en 10, 15, 20 años. Yo creo que, bueno, cada candidato tiene su propuesta, tiene exactamente eso, es lo que le dice a la gente, y eso es lo que se debe cumplir. Si tú cumplieras al 100% lo que tú propusiste en campaña, evidentemente muchos de los proyectos que se quedan a medias se tienen que continuar. Ejemplo, yo quiero una educación de calidad. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay diferentes formas de lograr la educación de calidad. Quiero un sistema de salud que funcione, que no tengas que estarte levantando a las 2 de la mañana para hacer una fila para que cuando llegas te digan que ya no hay cita. O sea, eso es inhumano. Totalmente. Ah, no. Pero entonces la solución es, déjalo así, porque eso tiene un costo político. Porque, eso sería horrible, privatizar. O sea, tenemos que romper esas barreras de decirle a la gente, mire señor, lo que estamos procurando es un mejor nivel de vida para usted y lo suyo. Si la gente se pone a pensar, señor expresidente, en este momento, veamos la radiografía del IDAN. Dentro de las instituciones en su época que no entraron en la privatización, ¿cómo está el IDAN versus cómo está el servicio de energía versus cómo está el servicio de telefonía? Y estos aparatos que tenemos. Al final a veces en la vida toca tomar decisiones duras y difíciles y en realidad yo eso a usted se lo aplaudo porque usted aceptó ese costo político sin miedo. Es más, tan valiente, ahora me va a decir que yo soy fan del Toro, tan valiente, pero es que siempre hablo bien de usted para que usted sepa. Gracias, muchas gracias. Tan valiente que hasta se fue a ver el tema de reelección y demás. O sea, es seguridad, es usted. Si me dicen que no, bueno, no, y punto. Claro. Es parte de ese proceso. Yo lo que siento, señor expresidente, es que no sé qué ha ocurrido en los últimos años. Y obviamente todo se centra nuevamente a lo que usted hablaba al inicio. Nosotros tenemos que revisar nuestra Constitución. Siento que nuestros candidatos a presidencia, que luego se convierten en presidentes de una manera u otra, están de una forma, no sé si es manipulados o controlados. No sé si por los poderes económicos que al final apoyaron campaña, pero les es difícil tomar decisiones duras. En la Caja del Seguro Social quedó allí, lo dijo el presidente en su discurso, no lo va a ver su administración. Los costos políticos, eso no existe, señores, aquí no ha existido ningún gobierno que repita después de otro. Entonces, aguántate tu costo político por 5 años y en ese tiempo reinvéntate. Claro. Así es. ¿Qué nos hace falta? No sé, y de verdad que lo hacemos en un tono constructivo. Yo no sé si fortalecer más ese liderazgo, más carácter, más fuerza. Estos 2 años deben ser cruciales para Panamá, para que el país le vaya bien. Yo pienso que el presidente Cortizo tiene frente a sí el final de la pandemia, de una forma u otra. O sea, puede ser que se convierta en un tema endémico, que tengamos que vacunarnos todos los años, pero ya el pico de este problema está pasando. Entonces tenemos el momento para dedicarnos a ver realmente en los próximos años, en los próximos 2 años y medio,
cuál es el legado que yo quiero dejar. No solamente yo luché contra la pandemia, sí, bueno, te tocó. ¿Cuál es el legado que quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero dejar? Quiero hacer cambios constitucionales, quiero cambiar la forma como se elige quiero dedicar mi 100% a lo que él denominó la estrella de su gobierno, que es la educación. En fin, hay que tomar una decisión ahora de qué es lo que tiene que hacer para poder dejar un legado positivo, que yo estoy seguro que es el interés del presidente Cortizo. Ahora bien, yo quisiera salir del bosque y mirar algunos árboles nuevamente específicos. Porque hace unos días el señor Contralor estuvo en la Asamblea, dio un informe, muy criticado por cierto, pero yo no sé si a usted le satisface. Así, a grosso modo, el hombre bendijo los aumentos de salario de los alcaldes, etcétera, porque eso está en la ley. También los diputados tienen derecho a sus operadores comunitarios. El aumento de la... Hombre, cuando estaba usted se trabajaba en reducir el tamaño del Estado, no, el aumento de las planillas. O sea, está bien, él bendijo todo lo que se está haciendo. ¿Cómo evalúa usted el mensaje del señor Contralor? ¿Qué sabor de boca le dejó? No. Vamos a decir que no estoy de acuerdo. Vamos a decir que en primer lugar, yo no sé si había o si en algún momento se exige por ley o por constitución que el Contralor le rinda un informe a la Asamblea. No lo sé. Sé que se hace una memoria anual. Y luego ese informe debe ser muy concreto sobre los temas que le compete a la Contraloría. Y yo no veo que él tenga que estar bendiciendo la ejecución del presupuesto, ni estar bendiciendo que se haya aumentado los sueldos. No, es decir, él tiene funciones muy claras, las cuales debe ejercer y no tiene por qué estar ofreciendo. ¿Y las está cumpliendo? Pareciera ser, yo creo que no, esa es mi opinión. No me gustó muchísimo, por ejemplo, el tema de que dijo que el contrato de la Panama Port se había cumplido. Eso es falso, porque el contrato original se cambió totalmente y lo que se cumplió no es lo que decía el contrato original. Entonces yo pienso que ahí hay un componente político de agradar o de alguna manera tener agradecimiento con quienes los eligieron, no sé, porque yo tengo muchos años en no hablar con el señor Contralor. Pero no me gustó, no me parece que es lo adecuado, no me parece que era lo que realmente le corresponde a un Contralor General de la República. ¿Usted se da cuenta del poder que cada día tienen los señores diputados? Susan, empezaron por tomarse la dirigencia de todos los partidos políticos. Así es. Es decir, ahora mismo no hay conversación, no hay discusión en los partidos políticos porque es que la conversación es entre diputados. Así es. Y nosotros lo dijimos desde el primer día, esto va a pasar, está pasando. Pero bueno, me dijeron, no, vete para tu casa. Okay, pues también, bueno, y mire, no solamente en el PRD. Miremos Cambio Democrático. Sí. O sea, hoy en día los diputados tienen un poder tan grande, de hecho aquí lo mencionó hace muchos años Danilo Toro, que hoy deciden la figura que va a ser el presidente o presidenta de ese colectivo político. Y esa manipulación. Y tanto así que decido, Hugo me da plata, me voy para allá. No, Susan me da plata, regreso para acá. Y al final el gran daño que le han hecho al país entero. Por supuesto. A la fibra moral de este país, que se empezó a corromper con gobiernos anteriores que no voy a señalar y que instauraron como mecanismo de trabajo el clientelismo. No lo voy a mencionar. ¿Le teme algún secuestro? ¿Le teme alguna acción? Tú te estás riendo es porque sabes de qué estoy hablando. Todos sabemos de quién se está hablando. Ahora, también vuelvo a mirar otro árbol. El vicepresidente también rindió cuenta de cómo usamos o cómo usó el gobierno los dineros en la emergencia del COVID. No hubo lesión patrimonial. A propósito, también a esa conclusión llegó el señor Contralor, ¿no? Aquí los escándalos los minimizó, etcétera, ¿no? El informe del vicepresidente de los usos de los fondos del Estado en pandemia. Yo tengo la impresión que no fue el vicepresidente, fue el ministro de la Presidencia el que habló en ese informe que le tocaba darlo. Sí. Ahora bien, vamos a tomar, mira, yo voy a tomar un caso específico que para mí fue una división de aguas, que es el tema de la compra de los ventiladores. Yo investigué a fondo ese tema. No lo que se hizo aquí, yo investigué cuál era el mercado por el medio del cual se estaba comprando y vendiendo ventiladores. Fui a California, investigué en California. Un tipo en California que tuvo la visión de ver que iba a venir una necesidad grande por ventiladores, los contrató en China. Y los ventiladores que costaban 4 y 5 mil dólares acabaron costando exactamente lo que estaban proponiendo aquí, 48 mil dólares. De manera que no se compraron, y entiendo que no se hizo. Sí, no se hizo. No se desembolsó, no se contrató, perfecto.
pero el escándalo fue $48.000. Pues es que ese era el precio del momento. Lo quiero interrumpir. ¿Cómo no? Porque se lo dije aquí al viceministro de la presidencia, al señor García. Mal manejado el tema del señor Gaby Carrizo. Pésimamente a nivel de comunicación y a nivel de estrategia. Ese hombre recibió palo parejo por todos lados, como usted lo quiera llamar. Y al final siento que este es otro argumento en realidad de validez que hay que analizar para este 2022. Porque al final la explicación, darla hasta ahora, doctor Ernesto Pérez Valladares, por el amor de Dios. Y yo insistía porque el vicepresidente no sale, no se defiende, no habla. No soy amiga de él, no lo conozco, he intercambiado con él un par de chats y de cosas de trabajo. Pero, wow, o sea, yo me he quedado atónita. Yo no sé si al final fue una estrategia darle tanto palo al vicepresidente. Entonces, ahí, a ese punto quiero llegar. Porque me parece que el informe, tarde, pero al menos fue bueno. Tarde, pero bueno, pero debió haberse hecho antes. Segundo, le dije al viceministro que traten de buscar una estrategia de conectar lo que hacen, porque hay una imagen que trabajar, que fue golpeada por todo este tiempo. Si hace las cosas mal, recibirá palo, pero si las está haciendo bien, hay que conectar esto con la población. Yo quisiera saber, ¿usted qué piensa de eso específicamente? ¿Por qué se sonríe así con una risa Bueno, porque es que estoy pensando en lo que pensativa? dice que tú no eres amiga de Gaby. Yo sí soy amigo de Gaby, yo lo conozco. No de antes, pero sí siendo candidato. Tuvimos una amistad y sigo siendo su amigo. Eso no significa que no le diga cosas muy duras. Claro, es parte de Voy a cometer una infidencia porque creo que no le va a molestar ya que el tema pasó. Cuando estaba en su apogeo el tema de los ventiladores, él me pidió que quería ir a visitarme a Punta Barcos, a mi casa. Fue. Verdaderamente lo vi muy agobiado. Lo primero que le dije, Gaby, ¿tú tienes algo que ver con esto? No, presidente, absolutamente nada que ver con esto. Ni se van a comprar. Ok. Entonces te voy a dar un consejo. Hoy es viernes o era sábado. Busca un acto público, mañana, domingo, el lunes, en cualquier momento. Preséntate y estoy seguro que un periodista de los que esté allí te va a preguntar sobre este tema. Y tú aprovecha y di lo siguiente. Aprovecho su pregunta para pedirle públicamente al presidente de la República que me separe del Ministerio de la Presidencia por 30 días para que se hagan las investigaciones que quieran hacer. El caso muere. Bueno, no me hizo caso. Yo creo que desafortunadamente ha pagado un precio injusto, un alto costo de desprestigio por un tema que no debió nunca llegar a esa trascendencia. Y lo segundo que te quiero decir es que verdaderamente, sí, yo voté por todos ellos, pero yo voté por el presidente, por el candidato. Y el que tiene que rendir cuentas públicas para mí es el presidente de la República, no el vicepresidente. Usted dice que el vicepresidente ha pagado un precio alto en su prestigio por este tema. Usted decía también muy comúnmente, el que no aspira, expira. Y se dice que él tiene aspiraciones políticas. ¿Es recuperable el prestigio? Bueno, hay cosas que son históricamente ciertas, Hugo. A ver, en Panamá nunca ha habido la reelección inmediata de ningún partido, independientemente de cuál sea el presidente o el candidato. Exacto. Yo no veo que eso tenga necesariamente que ser así continuamente, pero tampoco no tengo ningún elemento para decir va a cambiar. Que tenga aspiraciones, por supuesto. Por supuesto, es un hombre joven, tiene todo el derecho, tiene la intención, puede hacerlo, quiere hacerlo, magnífico. Hombre, yo quise ser presidente en el año 84. Y fue no en pude, no y fue en el pude, 93. No está hablando... 10 años después. 10 años después, entonces... Me lo dieron alcanzó. un garrotazo en la cabeza, bueno, perfecto, por otras circunstancias. Pero, ¿qué te quiero decir? Que él tiene toda una vida política frente a él. Y lo que tiene que asegurarse es que ahora, en los próximos meses, haga lo necesario para restablecer su imagen pública, para tener algún grado de influencia mucho mayor en el partido. Y positiva. Positiva, claro. Porque lo que sucede en el partido es que ahora mismo hay un común, percibo como un deseo de cogobernar. Y el partido no está para cogobernar, está para ayudar al presidente electo por ese partido. Bueno, hace rato Aquí, está así. sí, aquí hemos dicho insistentemente que este es un gobierno que ha gobernado sin un piso político, Sí. hablando de partido. Es más, que la principal oposición que ha tenido este gobierno viene de su partido. Pero hay un torneo político en ciernes a lo interno del partido.
Parece que son dos fuerzas que chocan, unas fuerzas nuevas que están en gobierno en este momento y otra fuerza, la de don Pedro Miguel González, que también está allí tratando de mantenerse. Usted que conoce el partido, el interno, cómo se mueve, cómo reacciona en los tiempos políticos, ¿qué va a pasar? Hugo, esas que tú llamas fuerzas, esas tendencias internas en el partido, esos nichos de poder, tú tienes que tomarlo en cuenta para hacer una propuesta a la membresía que contemple los intereses de todos ellos. ¿Qué quiero decir, para ser más específico? Hombre, si estás hablando de la elección de un comité ejecutivo nacional nuevo, pues que en ese comité ejecutivo nacional nuevo estén representados todos los sectores del partido, desde los actuales nuevos dirigentes hasta nosotros los dinosaurios. Yo no tengo aspiración ni acepto, pero tiene que haber representación de los dinosaurios, tiene que haber representación de la derecha, tiene que haber representación de la izquierda, todos, de hombres y de mujeres. No puede ser solamente un segmento del partido porque así no vas a lograr unidad. ¿Se lo he dicho? Sí, se lo he dicho. Le he hecho propuestas concretas. ¿A quién? De quienes creen, creo yo, al presidente de la República, Okay. que quienes creo yo que deben ser parte de ese Comité Ejecutivo Nacional. Y tú sabes, yo cumplo con mi obligación histórica de decir lo que yo pienso. Si lo aceptan o no lo aceptan, yo descargo mi conciencia. Usted sigue dando consejos. Cuando me lo piden, sí. Y no sabe que cuando no los pidan también délos. Sí, pero en estos programas. Sí, aquí va a estar siempre bienvenido, porque al final necesitamos aportar. Yo coincido 100% con usted, con todo lo que ha planteado con Gaby, lo anticipé con mi comentario. Y ahora esto me lleva a otra pregunta, porque nos quedan 2 años y medio de la administración Laurentino Cortizo. Yo necesito que al gobierno le vaya bien, yo necesito que al presidente le vaya bien. Todo lo que yo pueda hacer desde aquí, desde esta vitrina, como comunicadora, para que le vaya bien, lo voy a hacer. Y desde afuera, haciendo mis raspados, no, hombre, le va a ir bien al país, tiene que ser posible. Eso también lo voy a hacer porque le conviene al país. Pero ¿qué cosas debe reforzar la administración actual, por ejemplo, señor Ernesto Pérez Valladares? Y viniendo del análisis que hemos hecho del manejo de la situación crítica que tuvo el vicepresidente de la República, no solo con ese tema, siento que hay otros temas, no sé, que al final no hay como una estrategia clara, están y desconectados totalmente, en algunas cosas aciertan, luego desaciertan. Entonces, en la vida tú tienes, cuando tú eres bueno, tú tienes que ser bueno siempre. Un beisbolista no puede ser que hoy está bien y después para abajo, no. Hay días malos, eso es una parte de. Pero tú tienes que procurar hacer las cosas bien. ¿Qué se debe reforzar para que tengamos un mejor año? Los pilares que si usted estuviera en este momento, que no está, pero creo que va a ser interesante escuchar sus planteamientos, habría que reforzar en este momento. Quiero empezar por aplaudirte por el señalamiento que haces de ser positiva con el manejo de la información y las noticias. Porque desafortunadamente tenemos un grupo, una teoría, qué sé yo, no sé ni cómo llamarlo, que solamente se destaca lo negativo y lo malo. Es decir, aquí todo es negativo, todo es malo, aquí no hay absolutamente nada bueno. Y eso, nos guste o no, va haciendo perder la autoconfianza del panameño. Entonces vamos a llegar a un punto donde tú sabes, aquí nadie cree en nadie, aquí todos los políticos son ladrones, aquí, y tú lo oyes en el hablar popular, nombran a fulano de estar en un puestecito de gobierno y ¿qué te dice la gente? Se salvó. ¿Qué significa se salvó? Que se va a llenar los bolsillos. O sea, eso es lo que hemos implantado en la sociedad. Y a eso desafortunadamente han coadyuvado muchísimos medios de comunicación. Ustedes son la excepción. Y habrá otras excepciones. Pero eso es un punto que yo creo que es muy, muy importante señalar. Creo que hay cosas, hablando del tema de lo que debe hacer el gobierno, que hay cosas inmediatas que se deben hacer. Todos caminamos por las calles y por las carreteras. Están destrozadas, no por esta administración. Vienen desde hace 10 o 15 años que no se le da mantenimiento. Entonces, yo creo que se nos está pasando el verano. No veo sino proyectos de obras que le llaman participación pública-privada, pero o sea, se quedan como en el aire. Ey, agarra un poco de gente, ponlo a trabajar, a parchar las calles. Esa carretera interamericana para el interior, eso es un suplicio. Vas a destrozar tu automóvil cada vez que vas a salir al interior. Las calles de la ciudad de Panamá, por hablar de la ciudad de Panamá, pero vete a San Miguelito, es peor.
en todos lados. Es decir, estamos destrozando la infraestructura y nadie hace nada. El ministro dice que trabajo mata lengua. ¿Cuál? El ministro de Obras No, Públicas. ¿cuál trabajo? Yo creo que el silencio lo dice todo. Avance. Oiga, presidente. Espérese, que mencionó unas malas calles. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ajá. Bueno, yo te estoy hablando de las cosas que inmediatamente Ok, ajá. dan una impresión positiva. Yo creo que hay que rectificar rápidamente aquello de que en la caja del Seguro Social no va a haber cambios paramétricos. Si no hay cambios paramétricos, no hay nada que hablar. No hay nada que hablar. El sistema no funciona. Y si estás pensando en darle dinero, que es una gran equivocación, darle dinero, por ejemplo, de lo que produce el canal, para tapar ese hueco, que ese hueco es creciente, no es justo. ¿Por qué no es justo? Porque el canal es de todos los panameños y no todos los panameños somos asegurados. Entonces, tú sabes, tú tienes que buscar mecanismos de cambio de sistema para poder asegurarse que la persona cuando deje de trabajar tenga un mecanismo de subsistencia por el periodo que nos queda de vida. Si tú no haces eso con cambios paramétricos, no hay forma de hacerlo. Entonces yo revisaría ese tema. Creo que quizás todavía hay cosas para abordar, como el problema que yo creo que se puede empezar con el tema, para mí es principal, de la educación. Creo que en 2 años y medio todavía queda la posibilidad de usar, por ejemplo, parte de lo que tenemos en lo que da el canal, crear un fondo aparte para traer educadores que nos formen educadores en las nuevas realidades. Si a mí me interesa, por ejemplo, como buenos chiricanos, el desarrollo de la agricultura en Chiriquí, pues yo me voy a buscar los mejores profesores de agricultura en Israel o a donde sea. Y si está ganando $10,000 mensuales, le ofrezco 25,000 por 2 o 3 años en un sabático para que me forme educadores en ese tema. No para que venga a reemplazarlo, para que los forme. Y luego, por supuesto, después que estén funcionando, tienes que mejorar la calidad de las pruebas y de los exámenes de los muchachos. Hombre. Creo que eso podrían ser, mira, esas 2 o 3 cosas serían perfectas para los 2 años y medio que se faltan. Usted como que ha estado escuchando radiografía. Este tema en educación aquí lo hemos propuesto. En otros momentos ya la República lo ha hecho y se ha podido cosechar buenos frutos. Ahora, no creo que sería bien visto por alguna dirigencia gremial. Pero Usted toca se tomar imagina, la ¿no? decisión, Hugo, le guste o no le guste. Oiga, ya se acabó el tiempo, pero un paréntesis muy cortito. Usted dijo que en el nuevo CEN deben estar desde los dinosaurios hasta las nuevas especies. Eso Nuevas incluye especies. a aquellos dirigentes que tienen mucho peso a propósito y beligerancia, que tienen una agenda que no parece PRD, más parece de otro partido de oposición y que aparecen en las actividades de partidos de oposición. ¿Ellos también deben tener espacio en el CEN? No, yo pienso que no. Yo pienso que esas personas que tú estás pensando, yo las hubiera expulsado del partido hace rato. Dejemos las cosas hasta ahí. A mí me encanta escuchar al Toro. Es un hombre de actuar, de decidir, para afuera, te quedas, te vas. Así toca a veces en la vida. ¿Qué hacerlo? Siga así, señor expresidente. Presidente, gracias por haber estado acá. Gracias por estar con nosotros. Y mis felicitaciones nuevamente a todos ustedes Muchas por el gracias. trabajo que hacen todos los días. Muchísimas gracias. Tiene que regresar después. Sí, señor. Después seguimos conversando. Usted sabe que es interesante siempre escucharlo. Cuando vuelva Susan de vacaciones. Y No, cuando yo estamos regrese de muy las mías. cerca, no vamos a darle cuando chance, después hay que yo que- regrese de las mías. Hay que darle un Por allá break. por marzo, por allá. Nos vamos a la pausa, regresamos en segundos para compartir su punto de vista en redes.